¿Qué sería del sistema sin las millones de mujeres que te crían a esos hijos que a la larga se van a convertir en fuerza de trabajo? A ver, hombre, no pasa nada si en algún momento dices no puedo proveer. No eres menos hombre si no puedes proveer. Exacto. ¿No? El feminismo de color viene también a decir como, oye, ¿y qué pasa con las personas que además viven una discriminación por racismo o por clase? Bienvenida, Yael, a este nuevo episodio del podcast Parresia. Ya estamos en el episodio 54. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Muchas gracias, Javi, por la invitación, por el espacio. Al contrario, muchas gracias. Ya llevamos 3 videos contigo, hablando de temas de los libertarios, el capitalismo, la economía. Y algo que ha quedado pendiente es la cuestión de la economía feminista y la feminización de la pobreza. Uh-huh. Me gustaría que desarrollaras en este espacio. Claro. Pero bueno, antes pedirte que te presentes para las personas que a lo mejor no te ubiquen o no te conozcan o que no hayan visto los videos anteriores. Claro, pues otra vez, gracias por el espacio. Pues mi nombre es Yael Arroyo, soy economista de base y actualmente estoy estudiando junto con Javi el doctorado en Ciencias Sociales con especialización en economía feminista. Bueno, mi tema de especialización es economía feminista y feminización de la pobreza. Aunado a eso, doy clase y además monté en sociedad una consultoría que trata estos temas de desarrollo socioeconómico y proyectos sociales, inclusive también de inversión, pero con perspectiva de género. Entonces, más o menos, en eso ando. Vale, pues preguntarte, ¿no? Habíamos hablado de la economía y decíamos que había como un modelo hegemónico de la economía, o sea, que se había instalado como la única posibilidad y que no había una alternativa posible, etcétera. Pero parecía que la economía feminista viene a ser una alternativa o algo distinto, ¿no? ¿En qué sentido es distinto? Ok, bueno, la economía feminista es incipiente, no tiene mucho tiempo, yo creo que tendrá unas 3-4 décadas, ¿no? A partir de 1990 se creó con, digamos, ha habido olas feministas que ya hacían economías feministas sin saberlo, ¿no? Ya había economía feminista desde antes con todas las 3-4 olas del feminismo, pero no se le llamaba específicamente así economía feminista. Hasta reciente en los años o la década de los 90, en donde ya se abre esta área como economía feminista. ¿Qué es lo que dice la economía feminista? La base de la economía feminista, que no hay solo una, digamos, hay varias, hay diversidad, hay la de la ruptura, la emancipatoria, hay varias, no podemos hablar de una sola, pero la base en donde convergen las economías feministas es la sostenibilidad de la vida. ¿Y a qué se refiere con la sostenibilidad de la vida? Es, en primer lugar, nosotros hablamos en el primer capítulo de Marx y de que quien sostiene el sistema es la fuerza de trabajo. ¿Qué dice la economía feminista? A ver, la mayoría de los economistas clásicos, neoclásicos, ortodoxos y heterodoxos han dejado de lado quién sostiene esa fuerza de trabajo, quién te la reproduce. ¿El sistema te lo reproduce o somos las millones de mujeres que sostenemos esa fuerza de trabajo porque la criamos desde la economía del cuidado y desde los trabajos domésticos, ¿no? Ese trabajo no está considerado en la economía. Marx no lo consideró en su concepto de plusvalía. Adam Smith no la consideró, no está incluido en la economía porque es un trabajo que se da gratis al sistema. ¿Qué sería de la economía? ¿Qué sería del sistema sin las millones de mujeres que te crían a esos hijos que a la larga se van a convertir en fuerza de trabajo, ¿no? Y no la estás pagando. Esa fuerza de trabajo es gratuita y es la que amortigua las crisis y al sistema. Y te dice la economía feminista, en el centro no está el mercado, está la sostenibilidad de la vida. ¿Y quién hace esa sostenibilidad de la vida? Mayormente las mujeres con su trabajo que se considera no productivo, ¿no? Porque no se paga. Que es importante aquí mencionar es ¿cuánto se le pagaría a una mujer que tiene una familia por cuidar a esos hijos?
Entonces, cuando te dices cuánto, ya lo estás mercantilizando. Sin embargo, son dos rubros importantes que se están poniendo ahí, ¿no? El primero de ellos es ¿por qué las mujeres hacen ese trabajo? ¿No? ¿Por qué las mujeres son las únicas que están reproduciendo el sistema doméstico y de cuidado? ¿Quién mayormente te cuida? La mujer. Hay una división sexual del trabajo ahí importante, y esa división sexual del trabajo pauta que las mujeres deben estar dedicadas al hogar y los hombres al ámbito público, al reproductivo, al producir, ¿no? Y la economía feminista te dice, estamos siendo sostenedoras de un sistema que te está reproduciendo la fuerza de trabajo, y cuando se paga, ese trabajo es infravalorado, ¿no? El peor de los sueldos es de una trabajadora doméstica. Y el otro no es pagado, es trabajo no pago. Por eso te dicen, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Silvia Federici, que es una de las propulsoras de esta economía, dice, el sistema tenía que convencernos que es algo natural, innato en las mujeres el querer dar el trabajo doméstico y de cuidados, para así convencernos de que no necesita un pago, ¿no? Hay quien te lo critica y te dice, pero sí te lo pagan. Cuando tú dependes de un hombre, ¿no? Al estar casada con un hombre y tener una familia, te lo está pagando. Pero el sistema lo que está haciendo, trabajando 2 por 1, ¿no? Porque le está pagando al hombre para irse para desenvolverse en el ámbito profesional, pero realmente se tienen 2 trabajos. El invisibilizado es el doméstico. Es importante ponerlo en la mesa de análisis y decir, este trabajo representa, como ahora en México, algo similar a la industria del PIB. A la industria del petróleo en el PIB. El 18 en México es el 25.5%, ¿no? Si nosotros lo contabilizáramos y lo pusiéramos en el mercado, alguien lo tendría que pagar. Si no lo das gratis, alguien lo tiene que pagar, o el Estado o las empresas, y se los estás dando gratis. Entonces, si se los estás dando gratis, el sistema se está sosteniendo de ese trabajo, ¿no? Por eso cuando se paró el 9 de marzo, que todas las mujeres pararon, las pérdidas fueron muy importantes a nivel mundial y a nivel nacional, ¿no? Si tú paras, si tú, hombre, tienes la oportunidad y el tiempo de irte a trabajar, es porque alguien te está cuidando en casa. Alguien te cuidó, alguien te sostuvo, y entonces tú tienes tiempo para ir, ¿no? ¿Qué sucedería si no cuentas con ese tiempo? O si no cuentas con ese cuidado. Uh-huh. Alguien te tendría que sustituirlo, y casi siempre es una mujer. O es la abuela, o es la tía, o es la mamá, o es la trabajadora doméstica, y no representa un pago. Si no representa un pago, entonces está siendo invisibilizado para la economía, ¿no? La economía feminista pone en el centro la sostenibilidad de la vida, diciendo, estamos haciendo esto y el sistema no lo está viendo, ¿no? Es la base, más o menos. Ok, o sea, entiendo que para empezar cimenta sus bases en esta diferenciación con un sesgo androcéntrico, ¿no? Que es también lo que venía con las lecturas que me diste para orientarme un poco y orientar un poco las preguntas, pero también que no se queda como en esta crítica androcéntrica, sino que propone una metodología distinta que permita revertir los sesgos que esto ocasiona y dar lugar a aquellas que no han sido visibilizados o visibilizadas, ¿no? En el aspecto político, porque, bueno, en las lecturas que me mandaste venía como esta cuestión de que la economía hegemónica no contempla como la dimensión política, y que la economía feminista sí. Sí, por ahí, primero sí. La visión de la economía ha sido totalmente androcéntrica. Es una economía de los hombres para los hombres sobre la reproducción de los hombres, ¿no? Porque son los encargados de proveer al hogar, ¿no? Ahí ya te están dando una división sexual del trabajo que es ideológica, totalmente ideológica. Un hombre puede perfectamente cumplir con las labores domésticas, ¿no? Así como las mujeres pueden incorporarse a los mercados de trabajo. No es algo natural, es algo ideológico impuesto, ¿no? ¿Y por qué ha sido impuesto? Porque las mujeres tenemos la capacidad paridora. Entonces, como tienes la capacidad de parir, eso hace que se haya pensado que las mujeres somos especializadas en el trabajo doméstico, ¿no? Y que no seamos especializadas en otros trabajos, ¿no? Por eso la economía feminista dice lo privado es político,
porque te está impactando allá afuera. ¿Por qué te está impactando allá afuera? Porque de forma ideológica te están haciendo creer que te debes como mujer especializada, la capacidad que tienes es para quedarte en tu casa y reproducir a tus hijos, bueno, cuidarlos, pero no para salir al mercado de trabajo. Esa tendencia se ha revertido y tenemos una incorporación masiva de mujeres al mercado laboral, inclusive en oficios que no eran considerados para mujeres, ¿no? Pero no estamos viendo una tendencia de una incorporación masiva de hombres a los trabajos domésticos y a los trabajos de cuidados, ¿no? No está siendo equilibrado eso. Entonces, ahora que tenemos a las mujeres en dobles, triples y cuádruples turnos, ¿no? Cuidando a familiares enfermos, haciendo las labores del hogar, la comida, etcétera, pero aparte de eso, saliendo al mercado de trabajo porque el sueldo de la pareja o de la familia ya no es suficiente, ¿no? Entonces te tienes que incorporar para cubrir esa parte. Pero seguimos siendo doble o triplemente explotadas con ese trabajo que tendría que ser compartido y funcional, ¿no? Las mujeres no nacemos con la capacidad innata de saber trapear y barrer, ¿no? Como los hombres no nacen con la capacidad innata de generar dinero, ¿no? Claro. Son ideologías que se van creando y que la economía feminista las rompe y las pone en el centro para decir, a ver, no es el mercado lo que importa, son las vidas humanas, y no solo la de las mujeres, sino también la de los hombres, porque las mujeres con ese trabajo productivo y reproductivo están sosteniendo los sistemas y esa fuerza de trabajo, ¿no? Hay un libro bastante interesante de la economía feminista que decía, no es, o más bien, ¿quién le hace la cena a Adam Smith? Adam Smith es el clásico de la economía, dice, ¿quién le hace la cena? Pues la mamá. Pero ojo, los alimentos, por ejemplo, el frijol, el arroz, lo que comemos, no son alimentos en sí. Tienen que pasar por un proceso para poder ser consumidos, ¿no? No te puedes comer el frijol crudo, no te puedes comer el arroz crudo, ¿no? Pasan por un proceso para que puedan ser, para que pueda ser alimento, ¿no? ¿Quién le hace las cenas a Adam Smith? Pues era la mamá que le hacía la cena, y que gracias a esa cena y convertir los alimentos crudos en algo comible, él pudo salir y a dar todas las teorías económicas y explicar las realidades económicas, ¿no? Hay un trabajo otra vez invisibilizado porque se da como natural. Entonces, lo privado es político porque te impacta en el ámbito público e incluso te impacta en la economía, ¿no? Si no tuviéramos a las mujeres sosteniendo los trabajos domésticos y de cuidados, ¿quién reproduciría la fuerza laboral? Tendrían que ser los mismos hombres. Entonces lo pudieran hacer cuando no tienes esa figura que te lo sustituya. Y va más allá, ¿no? La economía feminista, aparte de todo, te dice, si hay trabajo no pago, estás dando ese servicio al sistema y al mercado que de otra forma sería muchísimo más caro, ¿no? El mercado tendría que pagar 2 sueldos, digamos, ¿no? Tendría que pagar el quien te está reproduciendo la fuerza de trabajo y el de la fuerza de trabajo, y te lo está dando 2 por 1, ¿no? Entonces eso no está contabilizado en la economía, y hasta para beneficio del sistema capitalista sería ideal, porque si tuvieras a mayores mujeres incorporadas a la economía consumiendo, pues por supuesto esa tendencia al consumo se incrementaría porque tendrías a más mujeres teniendo más dinero gastando en cosas como lo promulga. Por ahí no va la economía feminista, digamos, no va por el consumo, sino yo lo pongo como un ejemplo de las ventajas que tendría para el mercado. Y luego también lo que la economía feminista, en el caso particular de la emancipatoria, te dice es, a ver, emancipémonos de esas ideologías en las que nosotros como mujeres somos las únicas responsables del cuidado y la de economía doméstica. Somos responsables las y los humanos, ¿sí? Y las y los humanos en este involucramiento tendríamos mayores beneficios si tenemos a 2 seres, hombres o mujeres, realizados haciendo labores tanto de cuidado como de mercado, ¿no? Tendría un impacto importante en la economía y esa economía se vería beneficiada en el sistema capitalista. Ahora, ¿qué podría criticar? Tendríamos que pensar en modelos alternos en donde no sigamos administrando el capitalismo, o sea, dándole fuerza de trabajo gratuita al capitalismo, sino pensar en otras ideas o ideologías
que sean distintas, en donde ya el capitalismo no sea una opción, ¿no? ¿Y cuál sería esa? Pues involucrarnos en la misma medida que hay una corresponsabilidad entre Estado, entre mercado, pero también entre las familias, ¿no? Para quitarnos esa etiqueta de que las mujeres per se nacemos con la naturalidad de hacer los trabajos domésticos sin recibir nada a cambio, ¿no? Y ahí el centro también está en la valorización, ¿no? Por supuesto que lo haces porque amas a las personas, ¿no? O sea, si tienes un hijo y es tu obligación incluso cuidarlo, pero no como mujer, como hombre también, ¿no? Claro. No solo como mujer. Y que sí ha cambiado de cierta manera, ¿no? O sea, como que hay un mayor involucramiento de los varones en el aspecto doméstico, pero que al mismo tiempo trae como este choque, ¿no? Que dices que ahora trae como esta onda de que muchas mujeres trabajan en una empresa, ¿no? Y también son explotadas, ¿no? En todo esto. Yo te quería preguntar como de este concepto que te he escuchado mucho de feminización de la pobreza. Uh-huh. ¿Qué significa feminizar la pobreza? La feminización de la pobreza primero pasó por contabilizar o hacer un estudio de cuántos hombres había en pobreza y cuántas mujeres había en pobreza, y la tendencia era que en la mayoría de los casos a nivel mundial las mujeres eran más pobres, ¿no? Había críticos que te decían, sí, pues hay más mujeres pobres porque son más, ¿no? Pues, representan el 52% de la población contra el 48% de hombres, entonces por lo tanto, si hay más mujeres, pues hay más mujeres en pobreza. Uh-huh. Ahora el índice de feminidad de la pobreza estaba basado únicamente en esto. Sin embargo, ahora hay algunas características. Yo particularmente en mi tesis de doctorado lo que digo es, no solo es que haya más mujeres en pobreza, ¿no? Sino las características que hacen que la pobreza la vivan de forma más profunda las mujeres que los hombres. ¿Y por qué? Que es la hipótesis que yo planteo en la tesis. ¿Por qué la viven más profundamente? Porque únicamente se considera trabajo a aquello que pasa por el mercado. Es decir, si tú ofertas un servicio, pasa por las leyes de oferta y demanda y te fijan un precio para ese mercado. Particularmente el trabajo de cuidado doméstico no pasa por ese proceso de oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. No recibe un salario. Y entonces, como no existe para ese proceso de oferta y demanda de equilibrio, pues entonces para el mercado no existe. Y si no existe para el mercado, que tenemos mayor profundidad en las condiciones de pobreza de las mujeres, que, uno, son dependientes económicas, ¿no? Es decir, dependen del sueldo del marido, del papá, del hermano, ¿no? Eso te genera mayor profundidad de pobreza. Dos, te genera mayor violencia, ¿no? Está en muchos estudios uh-huh. comprobados que quien tiene poder económico ejerce violencia sobre aquel que no. Hay mayor violencia y por lo tanto si sufres violencia difícilmente te incorporas al mercado laboral, ¿no? Claro. Y si te incorporas eres muchísimo menos productiva. Eso te hace ser más pobre, ¿no? Te corren más fácil de los trabajos si no estás concentrada, si vas golpeada, si tienes la cabeza en otro, ¿no? Eso te hace ser más pobre. Después también tenemos la característica de la pobreza de tiempo. No podemos insertarnos en los trabajos en las mismas condiciones que un hombre cuando tú tienes a hijos que cuidar, cuando la responsabilidad de tus hijos e hijas es tuya sin el involucramiento de los hombres, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Menor disponibilidad para ser productiva, porque tienes que compensar el tiempo entre los trabajos de cuidado y el laboral, ¿no? Entonces, no sé si les ha pasado, pero en muchas empresas, ya se embarazó, ¿no? Entonces, las despiden, por ejemplo. Eso genera pobreza. O si ya tienes tu hijo y laboras y de repente te llaman del colegio y te dicen, oye, tu hijo le pasó esto, te tienes que salir del trabajo, ¿no? Y te tienes que cumplir con esas funciones porque están muy, muy atadas a ti. Entonces, tienes menor disponibilidad de tiempo. ¿Qué te genera eso? Que tengamos a un mayor número de mujeres en el mercado informal, que trabajan solo 4 o 3 horas sin prestaciones sociales, y esas prestaciones sociales son importantes para disminuir la pobreza, ¿no? Entonces, esos factores no son considerados en los modelos de medición de pobreza tradicionales, ¿no? En el de la multidimensionalidad, en el de por ingreso, no son considerados esos factores, son invisibles. Y si tú no los consideras, los sigues reproduciendo y entonces, desde mi perspectiva,
esos modelos de pobreza están siendo ineficientes para medir esa condición porque no los estás considerando, y entonces los casos de éxito cuando se sale de la pobreza no son reales, porque no estás considerando estas cosas que parecen normalizadas, pero que no lo son, que están siendo la ideología oprime la economía, y esa ideología, pensar que las mujeres estamos dedicadas a eso, está repercutiendo en las condiciones de vida. Y la pandemia es un claro ejemplo, ¿no? Claro. Me publicaron recientemente un artículo en una revista colombiana, el año pasado me parece, en donde ahí hay algunas gráficas que saco de la CEPAL, en donde las sostenedoras de la crisis están siendo las mujeres con su trabajo no reproductivo, desde ollas comunitarias hasta el cuidado de los enfermos, ¿no? En las encuestas te dicen, ¿quién te cuidó cuando estuviste en COVID si no te fuiste al hospital? ¿Quién es? Claro, En la mayoría de los mi casos es hermana, una la mujer, abuela, sí. es una mujer, no un hombre, ¿no? Las mujeres perdieron sus trabajos por el cuidado, ¿no? Dieron ese trabajo no pago al sistema, que no está siendo considerado, que las está hundiendo en la pobreza sobre los hombres, y sobre todo que están sosteniendo la crisis. ¿De dónde saca una mamá para comer? No lo sabemos en muchos de los casos, pero siempre hay un plato en la mesa, ¿no? Y se queda sin comer esa mujer por eso, ¿no? Eso profundiza mucho la feminización de la pobreza, y desde mi perspectiva el género debe de ser considerado en las mediciones de pobreza, ¿no? Las características por las que un hombre es pobre son muy distintas a las que una mujer, las condiciones de pobreza de un hombre son muy distintas, y los orígenes son muy distintos entre hombres y mujeres, ¿no? Y las mujeres particularmente se profundiza por la carga tan ideológica y cultural de que los trabajos no productivos son para ellas, ¿no? Y que también pienso como, sí, no es lo mismo ser pobre siendo varón que siendo mujer, ¿no? En el sentido también de la exposición a la criminalidad, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Que ya de por sí en México pues sabemos que hay como una situación muy fuerte de violencia que vivimos todos y todas, pero que, digamos, de cierta manera las mujeres sí están más expuestas a esta criminalidad, ¿no? Y ahora, como que si a eso le aumentas el factor pobreza, creo que es como muchísimo más fuerte, ¿no? Claro. Y yo lo que entiendo es que entonces la economía normal o hegemónica, o sea, normal entre comillas, entiendo. Pues tiende como a invisibilizar a todo aquello que no se ajuste como a sus estándares, ¿no? Y que desde el capacismo, la meritocracia, etcétera, como que va dejando sus relegados o esos otros invisibilizados, ¿no? Y que la economía feminista plantea que las mujeres son esas partes invisibilizadas por la economía capitalista, y que habría que ofrecer como ciertas alternativas para que pudieran, entiendo que no tanto como capitalizar su trabajo, pero sí ser reconocidas, o ¿cómo está eso? Por eso te comentaba que hay como varias corrientes de la economía, ¿no? Por ejemplo, Silvia Federici, Natalia Quiroga. Federici es italiana, en Latinoamérica Natalia Quiroga te dicen, a ver, hay que poner un sueldo para las mujeres que son amas de casa, ¿no? Un sueldo. Y hay algunas autoras críticas, entre ellas, bueno, yo no autora, pero que pienso en que si tú les das un sueldo a las amas de casa es como seguirles diciendo, este es tu papel en la sociedad. Quedarte cuidando a tus hijos en las labores domésticas, ¿no? No, los hombres no los involucras, a los varones no los involucras, que es mucho lo que ha pasado con los programas sociales de los gobiernos, ¿no? Por eso se profundiza, yo creo que más la pobreza, porque les dan transferencias ¿a quiénes? A las mujeres, ¿no? Hay muchos, en los programas anteriores de Prospera y estos decían a las mujeres porque las mujeres administran más y los hombres se van de borrachos, ¿no? Por ejemplo, entonces los daban a las mujeres, 1, para seguir teniendo hijos, 2, para seguirse cuidando en casa, y 3, para llevarlos a la escuela. Entonces siguen dándole el rol de cuidador a la mujer, no a la familia, no al papá, a la mujer, y eso sigue reproduciendo las desigualdades de género,
Porque ¿en qué momento una mujer se va a desarrollar profesionalmente si la tienes dedicada a la casa? Claro. ¿No? Entonces sigue reproduciendo los de pobreza. Hay dos alas de la economía ahí, pero lo que te dice la economía de la ruptura es, al menos, demos ese paso. Es necesario, ¿no? Como un paliativo, que no es solución, ¿no? No es solución de la enfermedad, pero te cura un poco el síntoma para no seguir reproduciendo esta idea. Más como una edad transitoria, ¿no? Exacto, como una medida transitoria. Y desde la perspectiva de la emancipatoria es, bueno, a ver, pudiéramos considerar el sueldo rosa como en el Estado de México, pero ojo, sigue reproduciendo esas desigualdades al darles a las mujeres el papel de cuidadoras. Ahí hay un choque entre las mismas economías feministas. ¿Y qué dice la economía feminista? A ver, bueno, para empezar, no nos peleamos y reconozcamos que lo que está en el centro no es el mercado, sino la sostenibilidad de la vida, ¿no? La sostenibilidad de la vida con los trabajos domésticos y de cuidado. Y dos, mercado, economía androcéntrica, tómala en cuenta, visibiliza, oye, aquí estamos, te estamos sosteniendo el sistema y no lo estás considerando. ¿No? Si todos los humanos tuviéramos que salir a trabajar, pagamos a una escuela para que te cuide al hijo, pagamos a una guardería para que te cuide al hijo o a la hija, ¿no? O pagamos a alguien más y ese tercera es mujer. Y hay otro punto ahí en debate, ¿no? Porque te dicen, a ver, tu mujer, blanca, que sales a estudiar, por lo regular, ¿no? Blanca, de cierta clase social, sales a estudiar y sales y trabajas, estás explotando a otra mujer con un sueldo infravalorado, que por lo regular es, pues, morena, ¿no? De cierta clase social, ¿no? Que no tiene estudios. Entonces, a ver, feminista, estás justamente no siendo sorora o explotando a otra mujer para que tú te puedas desarrollar, ¿no? A ver, claro. No va por ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrar también a los hombres y al Estado, ¿no? Se pugna ahora, México ya está peleando, afortunadamente ya está en la Cámara de Diputados. A mí me parece una idea, una iniciativa buena, no fenomenal, pero al menos o más o menos regular, el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? En donde el Estado absorbe esa parte y donde haya especialistas de cuidado. Y en esos especialistas de cuidado pues te van a permitir que hombres y mujeres salgan al mercado laboral y que tengas esa responsabilidad. Y en tu casa ponte de acuerdo y rompamos estas ideologías para dividirnos los trabajos domésticos, ¿no? Si tú ves las cifras de pobreza del tiempo son reveladoras. Las mujeres en México ocupan 45.5 semanas a los trabajos domésticos a la semana, 45 horas a la semana, lo cual quiere decir que son 7 diarias, ¿no? 7 por 5, 45. 5 horas al día, perdón, y los hombres solo 17. Entonces hay un déficit de tiempo ahí y tenemos a mujeres violentadas, cansadas, estresadas, educando a niños y niñas y reproduciendo esas mismas cosas. Entonces nos sirve en general inclusive para la crianza, ¿no? Y es importante visibilizarlo. Claro, y creo que añades como un punto también muy importante, ¿no? O sea, me hacías pensar como que el feminismo de color también ha criticado a otras olas del feminismo, ¿no? Como esta idea de, claro, cuando pensamos en los derechos de las mujeres, pensamos en los derechos de las mujeres blancas, privilegiadas, de clase media, que están en un matrimonio, ¿no? Y que el feminismo de color viene también a decir como, oye, ¿y qué pasa con las personas que además viven una discriminación por racismo o por clase? ¿O qué pasa con las personas que también están siendo invisibilizadas incluso en este rubro, ¿no? Que me parece como muy interesante. Y también lo que dices de involucrar a los hombres y al Estado, ¿no? O sea que lo que pasa es que a veces cuando se habla de feminismo como que pareciera esta onda victimista, ¿no? Como de no, la mujer es la buena, los varones los malos, y entonces habría que abrir como una brecha ahí, ¿no? Y que no es así. No, por supuesto. Yo pienso que el feminismo, por supuesto que es para mujeres, pero beneficia a los hombres y a la sociedad en muchos de los aspectos. Porque también, ¿qué te dice el feminismo de la perspectiva de género? A ver, hombre, no pasa nada
si en algún momento dices, no puedo proveer, no eres menos hombre si no puedes proveer, Exacto. ¿no? Por eso también nosotros vamos a salir, es un asunto de equilibrio y de equidad. Sin embargo, pues también involúcrate en esto, ¿no? Porque tampoco lo puedo hacer sola. Y la otra es el enfoque de la interseccionalidad, ¿no? Esto de considerar las categorías de raza, que ya está, es un debate ahí, no existen razas sino humanos, ¿no? Por eso, pero bueno, así se menciona raza, etnia, clase, porque es importante considerarlo. No es feminismo para las blancas y clase media, ¿no? O sea, es feminismo inclusive para liberar a esas opresiones de esas clases, las olvidadas son las olvidadas del sistema de por sí ya olvidado. Claro. Y entonces el trabajo doméstico y de cuidados, cuando se les paga a esas personas, es totalmente inferior, es infravalorado, es de los peores sueldos que pueden haber, no se le considera trabajo. Y mi pregunta es, ¿quién no lo considera trabajo? El sistema, el mercado no lo considera un trabajo, pero entonces ¿por qué los hombres no lo quieren hacer? ¿Por qué se rechazan, rehusan tanto hacerlo? Porque involucra cansancio, porque involucra esfuerzo físico, porque involucra quitarte de ver tele, jugar fútbol, lo que sea. Y que está en el espacio privado, se queda... Exacto, pero tiene un impacto público. Lo Claro. intradoméstico tiene un impacto extradoméstico. Entonces, a ver, si no lo quieres hacer es por algo, ¿no? Hombre, ¿por qué no lo quieres hacer? Porque no lo sé hacer, por supuesto que no. Recientemente me fui a entrevistar a Canoa a varias mujeres de habla náhuatl, y una señora me causó impacto lo que me dijo. Me dice, mi esposo me quiere ayudar a lavar los trastes, pero no sabe cómo. Y sí, yo lo veo, dice la señora, yo lo veo y que trata y no puede, no puede. Entonces mi pensamiento es esto: ¿cómo nos ha alienado tanto el sistema patriarcal? Pensamos que los hombres son incapaces de lavar trastes, ¿no? Pensamos que es una labor de las mujeres, algo tan sencillo como eso, solo porque tenemos la capacidad de parir. Además, como que hay una cosa, ¿no? Y es que los dos, digamos, tanto hombres como mujeres pueden alimentar este sistema, ¿no? Porque ella al mismo tiempo es como, no, pero sí, pobrecito, ¿no? Como que dices, pero pues es que claro, no es que sea una cuestión de naturalezas, ¿no? No es que la mujer por naturaleza lava mejor los platos que un varón, ¿no? Claro. O sea, un varón también puede ir aprendiendo, pero lo tiene que hacer y tiene, o sea, es como toda práctica, me imagino, ¿no? O sea, como... Es importante, desde mi perspectiva, creo que es importante desterrar dos ideas. La primera, que los hombres nos ayudan en casa. No es ayuda, es el sostenimiento de una casa. No es una ayuda, es ellos tendrían, todos, como las mujeres, tenemos la obligación de sostener una casa. Y sostener una casa no solo es el ámbito económico, es el ámbito doméstico, ¿no? Entonces tenemos obligación, no es ayuda, es obligaciones de ambos. Y la segunda, por supuesto vemos mujeres muy machistas. Yo me considero todavía, es que yo soy una machista en rehabilitación, ¿no? Una machista anónima, porque todos los días me autodescubro con pensamientos misóginos y cosas. Es muy duro reconocerte así. Sin embargo, quitando esta etiqueta de victimización, ¿qué sucede? La crianza es muy dura para las mujeres en cuanto a los trabajos domésticos, ¿no? Si tú te rehusas a hacerlo, eres rechazada de la familia, eres la expulsada, eres la huevona, eres la conchuda. ¿Qué hombre te va a querer así? ¿No? Claro. ¿No? Entonces, desde idea internalizas tanto eso que lo vas reproduciendo, ¿no? Porque, por supuesto, no quieres que a tu hija, cuando crezca, o a tu hijo, lo rechacen, por ser el mandilón, ¿no? Que ayuda en casa. Claro. Y no quieres que a tu hija la rechacen por fachuda o huevona que no atiende al marido. Y entonces hay detrás del fondo un gran miedo a la soledad, ¿no? Que te impugnen desde chiquito. ¿Quién te va a querer si no atiendes al marido? Te vas a quedar sola, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos, que es otra rama del feminismo, el amor romántico, que te dice, pues, en desigualdad de condiciones, ¿no? Atendiendo al hombre para que no te deje, porque entonces la consecuencia es que te quedes sola, y la connotación negativa que se le da a la soledad es tan fuerte que nosotros terminamos interiorizando eso y dándolo justo por el temor o por el amor, ¿no? Y seguimos reproduciendo el machismo, solo que los hombres con ciertos privilegios y las mujeres con un miedo muy profundo a esa soledad y con un miedo muy profundo a que nadie te quiera. Y eso tiene una repercusión económica, psicológica, emocional, muy dura que hay que romper, ¿no?
Yo crecí en una familia bastante patriarcal, digamos, conservadora, y yo decía, yo quiero ser libre como un hombre, ¿no? Porque entonces a todas las mujeres, tengo 11 tíos, mi mamá, como es una familia, bueno, 10, a todas las mujeres en vacaciones, en el pueblo de donde somos, nos tenías en chinga haciendo la cena de Navidad, sirviéndole al tío, y los hombres jugando fútbol, viendo la televisión, ¿no? Y si en algún momento yo decía, no, es que ya estoy cansada, no quiero que lo haga mi hermano, ¿no? Es el rechazo absoluto y total de todas las mujeres y los hombres de la casa. Entonces vas aprendiendo esos comportamientos machistas, ¿no? Inclusive a cómo vestirte, cómo comportarte, cómo ser mujer, y esa mujer que en primer lugar sea aceptada por tu familia, porque en esa medida la sociedad te va a aceptar. Entonces cuando lo descubres es un shock impresionante, que parece que te lo tatúan y que es muy difícil de quitar, ¿no? Y a los hombres pues también, ¿no? Porque a los hombres este asunto del mandilón, ¿quién quiere un mandilón de hombre, no? Esa figura varonil que no llora, que es proveedor, exitoso, rico, con mujeres con ciertas características, es el aceptado. Si te sales y te pareces a ese modelo de feminidad que todo el mundo rechaza, eres rechazado. Entonces pues sigues reproduciendo esos machismos, ¿no? Cuando nos damos cuenta y nos quitamos, tanto hombres como mujeres, esa idea de reproducción del sistema patriarcal, creo que vamos inclusive liberando etiquetas ocultas muy profundas que te hacen, digamos, que tratar de equilibrar el asunto, ¿no? Y hasta cuestionar esto, a ver, ¿qué realmente está mal si me quedo sola o solo sin una pareja? Porque en soledad realmente no estamos, ¿no? Tenemos familia, amigos, ¿no? Pero pareciera que se etiqueta a una pareja, ¿no? Y cuando te lo autocuestionas, pues también cuestionas al sistema. Buenísimo. Creo que da mucho como de qué pensar, ¿no? Y reflexionar, y también como que se abre mucho, ¿no? Muchos temas o muchas cosas que seguir hablando. Ahorita alcanzamos el tiempo. Si te parece bien, lo dejamos por ahí. No sé si quisieras decir algo como para cerrar. Creo que debemos quitarnos los miedos a lo que nos imponen. O sea, se cerraría con el miedo, digo, no es que sea malo, ¿no? Sino más bien cuestionárnoslos. ¿Qué nos está imponiendo el sistema? El miedo a que nos quite la propiedad privada, el miedo al comunismo, el miedo al socialismo, el miedo al feminismo, ¿no? El miedo a todo aquello que ni siquiera conocemos realmente, ¿no? La invitación es a conocer, a ir más allá, a profundizar, a leer, a hablar de Marx leyendo a Marx, ¿no? A hablar del liberalismo económico leyendo a los clásicos, a hablar del feminismo leyendo a todas las luchas que ha habido en el feminismo, a hablar de la economía feminista leyendo la economía feminista. Pero si nos dejamos llevar por memes, ¿no? Por redes sociales, por líderes de opinión, como se les llama, ¿no? Difícilmente vamos a tener de primera mano. Con base en lo que hay, podemos hacer una lectura distinta, pero tenemos que involucrarnos y enfrentar esos miedos, ¿no? Con eso cerraría. Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Javi. Pues a la gente que nos está viendo, agradecerle su suscripción al canal, que nos dejen sus comentarios, like al video, que piquen la campanita para que les avise cuando se suba contenido. A ti, Yael, agradecerte nuevamente por cuarta vez este día. La plática creo que es muy interesante, y me voy como con ganas de seguir grabando cosas, ¿no? Y ojalá en algún momento pudieras volver aquí a este espacio. Muchas gracias. Claro. Y pues nada, agradecerte eso, ¿no? La plática estuvo muy interesante. Ay, muchas gracias, Javi. Yo estuve muy contenta. Muchas gracias. Un abrazo a todos los que nos escucharon o vieron. Los que están en de acuerdo o en desacuerdo, no pasa nada. Un abrazo a todos por igual. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.